Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-161, capítulo 161. Capítulo 161. Desgarrarme el estómago, 1. Originalmente, Patrick planeaba luchar contra todos los poderosos guerreros de los reinos orientales. Comenzando con el reino de Cator, tenía la intención de clasificar el reino Yusef encima de él, y luego el reino de la llama. Sin embargo, pase lo que pase, ir al reino de Yusef ahora es demasiado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Tienes siquiera que preguntar? Isabella y Matthew respondieron a las palabras de Patrick como si fueran obvias. TCH, no pensé que las cosas se torcerían tanto. La razón por la que Patrick estaba tan decepcionado era que la situación en el reino de Yusef era actualmente extremadamente caótica. El reino de Yusef se había sumido en un estado de grave agitación cuando el príncipe Sirion heredó el trono. Aunque se decía que lo heredó, cualquiera que supiera algo sabía que, de hecho, había dejado de lado a su padre y usurpado el trono. Originalmente, el príncipe Sirion no ocupaba un lugar destacado en la línea de sucesión, pero de repente tomó el control militar de la capital y ascendió él mismo al trono. En el proceso, el ex-rey fue confinado y sus otros hermanos fueron expulsados. Era natural que algunos no reconocieran al rey Sirion, que había ascendido al trono de esa manera. El rey Sirion estaba usando la fuerza para someter a estas facciones opuestas. Al final, el reino de Yusef sufría ahora una guerra civil. Si me visitara en un momento como este y solicitara un duelo, podrían tratarme como a un lunático. TSK, ese bastardo parecía que causaría problemas cuando lo vi en Arcana, y finalmente lo hizo. Patrick recordaba claramente a Sirion. De hecho, entre las personas que había visto en Arcanos, Sirion le había dejado la impresión más fuerte, aparte del santo de la espada imperial. En opinión de Patrick, si no hubiera estado allí, Sirion habría tenido la mayor posibilidad de ganar Arcana. Él no quería particularmente involucrarse con ese tipo de personas. Bueno, no se puede evitar. Un hombre sabio no busca el peligro. ¿Qué es un hombre sabio? Alguien como yo. Entonces, un mal tipo. En un instante, un hombre sabio se había convertido en un mal tipo. En cualquier caso, Patrick ajustó su rumbo de norte a oeste. Allí se encontraba el reino Caesar, que Patricio había planeado visitar después de clasificar a todas las naciones orientales. Una nación poderosa que ocupa la parte centro-norte del continente y alberga la Torre de la Verdad dentro de su territorio. Oficialmente, había 9 caballeros de 7 estrellas en el reino. Teniendo en cuenta que las naciones orientales tenían entre 1 y 3 caballeros de 7 estrellas cada una, esta era una fuerza formidable. TCH, 9 de ellos. Originalmente planeé enfrentarlos a todos. ¿Estabas planeando algo tan aterrador? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Matthew meneó la cabeza ante las palabras de Patrick. Un monstruo era ciertamente un monstruo. Incluso para el viaje de entrenamiento de un caballero, la escala era diferente a la de una persona común y corriente. Pero esta vez lo sentí también en el reino de Cator. Si trato de enfrentarlos a todos, la interferencia se me presenta. Debería atrapar a algunos grandes. Después de decir eso, el primer destino al que llegó Patrick después de cruzar la frontera fue aquí mismo. La gran ciudad de Andemion en el reino Caesar. Al entrar a la ciudad, Patrick miró a su alrededor y se maravilló un poco. Esta ciudad es bastante grande, ¿eh? La amplia carretera central parecía tener capacidad para 8 vagones que pasaban simultáneamente. A ambos lados se construyeron cuidadosamente edificios de al menos 5 pisos de altura. Andemion era una ciudad tan grande como White Town, la capital del reino de Atronia. Y en realidad esta tampoco era una ciudad cualquiera. Solía ser la capital de un reino, ¿verdad? Una escala como esta es natural. ¿Era una capital? No lo sabías. ¿Lo necesito? Ante las palabras de Patrick,
Matthew dejó escapar un suspiro lleno de sentimiento. ¿Qué esperaba de este tipo? Y habló. Hasta hace apenas 20 años, este Andemion era la capital del reino Creos. Ah. Espera, ahora que lo mencionas, creo que he oído hablar de este lugar. Patrick buscó en su memoria. Andemion, Andemion. Había oído el nombre en alguna parte, pero el recuerdo estaba solo en la punta de su lengua. Ah, esos mercenarios de aquella época. El mocoso no tiene modales. Este es Horf, el sobreviviente de Andemion. Después de luchar, Patrick logró sacar el nombre Andemion de un recuerdo lejano. Cuando conoció a Red, los mercenarios contratados por el otro bando durante el proceso de lidiar con el traidor habían dicho que eran de aquí. El reino Creos, destruido en la guerra con el reino Caesar. El feroz campo de batalla donde ese reino resistió hasta el final. Ese era este mismo Andemion. El reino Creos había perdido todo su territorio y, como solo le quedaba su capital, había resistido y resistido aquí durante 10 años asombrosos. No es de extrañar que los edificios aquí y allá parezcan extrañamente nuevos. Había sido un poco extraño que una ciudad con una larga historia tuviera tantas estructuras de nueva construcción. Pero tendría sentido si fueran reconstruidos después de ser destruidos en la guerra. Matthew asintió ante las palabras de Patrick y dijo: escuché que más tarde se quedaron sin piedras para las catapultas, así que demolieron edificios y usaron los escombros para dispararlas. Debió haber sido desesperado. Estoy seguro que lo fue. Aunque al final perdieron. El reino Creus era un país pequeño, pero una vez fue un reino que orgullosamente mantuvo su nombre en el continente. Un país así había sido derrotado en la guerra y había desaparecido por completo. Y ahora, esta ciudad había sido completamente absorbida por el reino Caesar. Al observar la enorme ciudad y la gente que vivía ocupada en ella, era difícil creer que este lugar hubiera sido un campo de batalla hace apenas unas décadas. La gente que vivía en esta tierra debe haber hecho todo lo posible para reconstruir la ciudad que había sido completamente destruida por la guerra. Eso no habría sido fácil. ¿No eran ellos el pueblo de una nación derrotada que había perdido su país? ¿Cuánto sudor y lágrimas debieron derramar para levantar nuevamente sus hogares completamente destruidos? Patrick miró esta escena de triste historia, sintiendo una extraña sensación de emoción. Tengo hambre, ¿dónde debemos comer? Simplemente ponte un poco emocional. Este era el personaje de un hombre que, por si sirve de algo, había vivido su vida pasada siendo llamado Gran Maestro. A esto Mateo también respondió con indiferencia. Como es una ciudad grande, debería haber muchas posadas que sirvan comida. Vamos allí. Oh, suena bien. También tendrán alcohol, ¿verdad? Por supuesto. La cerveza oscura de esta región es un producto de primera calidad exportado hasta el imperio. ¡Ca! Tengo que beber eso. Patrick y Matthew se tomaron de los brazos y se dirigieron a una posada, esperando con ansias la cerveza oscura. E Isabella y April los siguieron en silencio. Realmente han corrompido a los niños. Por eso hay que elegir a los amigos con cuidado. Trago, trago. Oh. Después de una breve pausa, Patrick continuó lo que estaba haciendo con una breve exclamación. Trago, 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 trago. El ritmo de su garganta era notablemente rápido y preciso. La jarra de cerveza, más grande que la cabeza de una persona promedio y llena hasta el borde, se vaciaba sin dudarlo. Y después de terminar cuidadosamente la cerveza, Patrick golpeó la taza con un golpe sordo y dijo con sinceridad: «¡Ca! Esto es asesino». Al principio a Patrick no le gustaba mucho la cerveza. No se adaptaba a su preferencia por el licor fuerte. Era bueno beber en lugar de agua cuando comía carne con los soldados, pero nunca la buscaba cuando quería beber. Pero esto es realmente asombroso. El sabor es una locura. Es realmente excelente. ¡Wow! Incluso April, la menos expresiva de sus emociones, dejó escapar un pequeño jadeo. Así de excelente era esta cerveza oscura. Una sensación sabrosa y rica que llenaba la boca. Una golondrina fresca y limpia. Aunque no era un licor caro y bueno, era sorprendente que una bebida común como la cerveza pudiera ser tan buena. Otro más por aquí,
por favor. Cuando Patrick levantó la mano para pedir más cerveza, apareció una mujer que parecía ser la posadera. Su físico era más impresionante que el de la mayoría de los hombres y se movía ágilmente, sosteniendo 8 tazas de cerveza en cada uno de sus brazos en forma de tronco. Y al llegar a la mesa de Patrick, dejó rápidamente la cerveza adicional. Aquí está tu cerveza extra. Tan pronto como ella colocó la jarra de cerveza frente a Patrick, él la recogió y la bebió de un trago. ¡K.A. Asesino. Esta es una obra de arte. Joven, bebés bien. Porque el alcohol es increíble, ¿qué diablos es esto? ¿Qué quieres decir? Es simplemente cerveza oscura común y corriente, ¿no? Oye, no lo creo. Si se trata de cerveza oscura común y corriente, entonces toda la cerveza que he probado hasta ahora se convierte en basura, ¿no es así? Ja 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 ja. Tienes un don con las palabras. Agregaré algunos bocadillos extra a la casa. Vaya, señora, pensé que usted era simplemente hermosa, pero también es generosa. Mira cómo hablas. Tu novia a tu lado se pondrá celosa. ¿Y qué pasa si lo hace? Ja 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 ja. La posadera le dio una palmada en la espalda a Patrick con sus gruesas manos y se rió de buena gana. Al ver esto, Matthew soltó una risa. Este tipo, lo juro. A veces simplemente no entendía. Aunque se decía que era una familia humilde, la familia Snyder era una familia noble terrateniente con un linaje profundamente arraigado de más de varios cientos de años, y Patrick era su único heredero. En otras palabras, era un noble de sangre azul. También era el prometido de la princesa Isabel y, fundamentalmente, un guerrero supremo que había alcanzado el reino de las 7 estrellas. Si visitara ahora mismo el Palacio Imperial del Imperio, el propio emperador seguramente saldría a darle la bienvenida. Sin embargo, un tal Patrick se reía y bromeaba informalmente con un posadero común y corriente. ¿Fue por su buen carácter y personalidad? De ninguna manera. Eso no fue en absoluto todo. Podría jurar sobre toda la fortuna del gremio de comerciantes de Elvador. Pero él tampoco es del todo un mal tipo. Ahora, más allá del posadero, tintineaba vasos y tenía un concurso de bebida con el hombre del vecindario en la mesa de al lado. Chuk, chuk, chuk. Chuk, chuk, chuk. En medio de los fervientes vítores de los bebedores que lo rodeaban, Patrick vació su jarra de cerveza con una mina importante, luego la secó sobre su cabeza y dijo: Ja ja ja, ¿alguien sigue? Este pueblo no sabe beber, ¿eh? ¿Qué dijiste? Te llevaré. Adelante. Fue realmente desconcertante. ¿Cómo pudo ser así? Después de unos cuantos vasos de cerveza, el vestíbulo de la posada se convirtió rápidamente en un festival. Nunca había visto ni siquiera a nobles famosos por su carácter interactuar de manera tan informal y amistosa con la gente común. ¿Pero cómo pudo ese sinvergüenza mezclarse tan naturalmente con la gente? Patrick se mezcló con la gente y los involucró descaradamente en concursos de bebida. A continuación, espera, antes de eso, ¿dónde está el baño aquí? Ja ja ja. Está a la derecha en el pasillo del segundo piso. Espérame. Regresaré enseguida para enfrentarte nuevamente. Y Patrick subió al segundo piso de la posada. Al ver a Patrick subir, quejándose de que ese era el problema con la cerveza, Matthew se rió entre dientes. Es extraño, eso es seguro. Matthew se rió entre dientes y bebió la cerveza oscura frente a él. Incluso sin Patrick, los bebedores, ya emocionados, continuaron bebiendo y divirtiéndose entre ellos. Pero entonces, ¿qué? ¿Por qué hace tanto ruido? Entró un grupo de personas que nunca serían bienvenidas en un pub alegre. En el momento en que entraron al pub, la atmósfera bulliciosa se volvió gélida. Las personas que se habían divertido felizmente instintivamente se volvieron cautelosas, sentándose en silencio y observando con cautela. Solo desde aquí se podía ver la típica entrada de matones del barrio. Pero el problema era: ¿armadura, lanzas? Matthew estaba desconcertado. No importa cómo lo mires, ¿no era ese el uniforme del ejército regular? Armadura y cascos estandarizados, e incluso lanzas muy bien mantenidas.
Cualquiera podía ver que eran soldados que debían proteger la paz de la ciudad y a sus ciudadanos de los enemigos. Entonces, ¿por qué los ciudadanos, que se lo habían pasado bien, se encogían de miedo ante la aparición de estos soldados? La pregunta de Matthew fue respondida de inmediato. Oye, tráenos algunas bebidas. Trae bocadillos también. Los más caros. Mientras los soldados que se habían sentado en sus asientos ordenaban bruscamente, el posadero se acercó y dijo: ¿Te gustaría hacer un pedido? Sí, ¿no lo escuchaste? Traiga cerveza oscura y bocadillos. Entendido. Por favor, espere un momento. Su comportamiento, que había sido brillante y cordial al tratar con Patrick hacía apenas unos momentos, era completamente diferente cuando trataba con los soldados. Poco tiempo después trajo cerveza oscura y lo que parecía ser pollo asado. Pues bien. Cuando ella se fue, los soldados se quitaron los cascos, apartaron sus lanzas y comenzaron a beber tranquilamente. A juzgar por su vestimenta, probablemente estaban de servicio, pero bebieron sin dudarlo. K.A. Bien. Para esto vivo. Al ver a los soldados emborracharse, la gente que los rodeaba observaba con miradas siniestras. Los soldados, conscientes de ello, miraron a su alrededor y gritaron: ¿Qué estás mirando? Ustedes son gusanos. La gente que los rodeaba rápidamente apartó la cabeza. Al encontrar esto divertido, el soldado se rió entre dientes y luego: «Oh, ¿qué es esto?». El hombre se levantó de su asiento y se acercó a la mesa donde estaban Mateo y sus compañeros. Y mirando a Isabella, dijo: «¡Guau! Es la primera vez que veo tanta belleza en este pueblo. ¿Eres de fuera de la ciudad?». Isabella miró a su alrededor, luego se señaló a sí misma y dijo: «Yo». Entonces el soldado sonrió astutamente y dijo: «Hay otra chica bonita aquí además de ti». «Bueno, la hay». La mirada del soldado se desplazó hacia April, que estaba a su lado, y parecía aturdido. ¿Qué clase de belleza era esta? En el momento en que la vio, sus piernas casi cedieron. Pero no me interesan los hombres. Entonces el soldado miró a Isabella y dijo: «Somos soldados de este feudo. No tenéis por qué preocuparos, no somos gente sospechosa». Isabella quedó estupefacta. Aunque era hija de una doncella, nació y creció como princesa. En la academia era objeto de admiración y tratada como una futura caballero con excelentes notas. Pero, ¿a esto le llaman que le coqueteen? Era la primera vez que lo experimentaba en su vida. Estaba tan estupefacta que ni siquiera estaba enojada. Como ella no respondió, el soldado se volvió más audaz y dijo: «En lugar de beber aquí donde no es divertido, ven a nuestra mesa. Puedes pedir tanto alcohol y snacks como quieras». «Me niego». Ella dudaba sobre cómo responder, pero trató de ser sensata por ahora. Incluso si estuviera borracho, un hombre que conociera sus modales daría marcha atrás. «Oh, qué miedo. Nuestra linda chica es aún más bonita cuando es luchadora, ¿eh? Este bastardo maleducado». El hombre extendió audazmente la mano para colocar su mano sobre el hombro de Isabella. En ese momento, la mano de Isabel se movió hacia la empuñadura de su espada. En el momento en que su mano tocó su hombro, ella planeó cortarle la muñeca. Pero... ¡Pau! ¡Arg! El soldado que estaba haciendo un movimiento gritó y se desplomó junto con la jarra de cerveza que se rompió en su rostro. ¿Cómo se atreven estos bastardos a atacar a alguien? Luego, los otros soldados que observaban con sonrisas en sus rostros salieron disparados de sus asientos con expresiones sombrías. Agarraron sus lanzas, las apuntaron al oponente y dijeron: «¿Cómo te atreves a atacar a un soldado? No te muevas. Resiste y morirás. ¿Quién eres tú? Identifícate». Normalmente, el nombre que se debería haber dado en respuesta a tal pregunta de los soldados era Patrick Schneider. Pero... «Soy Mateo». Lo digo de nuevo. Hay que elegir a los amigos con cuidado. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-162, capítulo 162. Capítulo 162. Desgarrarme el estómago, 2.
¿Cómo se atreve este bastardo? La lanza del soldado se lanzó hacia el cuerpo de Matthew. No era una amenaza, sino un claro ataque destinado a matar. Sin embargo, Mateo extendió la mano y atrapó la lanza como si no fuera nada que esquivar. Golpe. El soldado cuya lanza fue atrapada quedó horrorizado. Tardíamente intentó retirar la lanza, pero fue imposible. Grrrr. El oponente simplemente lo sostenía con una mano. Pero para el soldado, fue como tirar de una estaca clavada en una roca. ¿No se mueve en absoluto? ¿Cómo? Se retiró con todo su cuerpo y con todas sus fuerzas, pero este no se movió ni un centímetro. ¿Y? ¿Has terminado? Ven aquí. Cuando Matthew dio un ligero tirón, el cuerpo del soldado se inclinó hacia adelante. Y luego. Crack. Arg. Un solo puñetazo de Matthew se estrelló contra su cara, haciendo volar al soldado con un grito. Con los dientes rotos y la nariz colapsada, el soldado se agarró la cara y se retorció de dolor. Solo entonces los otros soldados se dieron cuenta de que Matthew no era una persona común y corriente. Tú. Identifícate. Pon tus manos sobre tu cabeza y arrodíllate inmediatamente. ¿Cómo te atreves a resistirte a un soldado? Bastardos, estáis todos arrestados. Mientras los soldados apuntaban sus lanzas y lo amenazaban, Matthew sonrió fríamente. Pedazos de basura. ¿Qué pasa con estos tipos que beben mientras están de servicio y acosan a las mujeres? ¿Y qué pasa con ellos hablando en grande mientras sus traseros retroceden? Mateo habló con el rostro lleno de desprecio. Debería darte un consejo. ¿Qué consejo? Si yo fuera tú, huiría ahora mismo sin mirar atrás. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Entenderías si te lo explicara? Solo te estoy dando consejos por conciencia. Por razones puramente humanitarias. Bueno, de todos modos parece que ya es demasiado tarde para eso. Los soldados no tenían idea de que estaba hablando Matthew. Pero no había necesidad de forzar la cabeza tratando de comprender. Pronto aprenderían a través de sus cuerpos. Esto es. TH golpe. ¿Qué estás haciendo? Alguien saltó la barandilla del segundo piso. Y luego. Bastardos. Crack. Lanzó una patada voladora con ambos pies directamente a la cara de un soldado. Al ver la escena, Matthew asintió como si lo hubiera esperado y dijo. Definitivamente te lo advertí. Unos 30 minutos después. Por favor, cállate, cállate. Hab misericordia. Misericordia. Los soldados estaban de rodillas, rogando por sus vidas. Tenían la cara hinchada, más de la mitad de los dientes habían desaparecido y los habían golpeado hasta convertirlos en pulpa, lo que hacía imposible encontrar una mancha ilesa en sus cuerpos. Fue realmente sorprendente que una persona pudiera quedar reducida a tal estado en solo 30 minutos. Pero lo que fue aún más sorprendente fue que nadie había muerto todavía, y... ¿Cómo se atreven estos bastardos a pedir perdón? Si hiciste algo mal, deberías aceptar la paliza en silencio. ¿Cómo te atreves a intentar salirte con la tuya pidiendo perdón? Era Patrick, todavía golpeando a estos tipos que parecían morir por un simple toque. Crack. Golpe. Crujido. Golpe, golpe, golpe. Era un nivel verdaderamente divino de control del poder. Nunca morirían. Su dolor simplemente se agravaría infinitamente. Patrick agarró el cabello de un soldado y golpeó su cabeza contra el suelo, diciendo: ¿Estoy tomando una buena copa y arruinas el ambiente? Hijo de puta, esa es la 35ª cosa que más odio. Las cosas que odia, hay demasiadas, muchas. Incluso en su dolor, el soldado sintió que era injusto. ¿Cómo iba a saber eso? Pero si mostrara consideración ante tales circunstancias, ¿sería Patrick Schneider? Patrick agarró a otro soldado por el cuello y le propinó puñetazos que hicieron crujidos mientras hablaba. Yo. Crack, crack. Desde hace mucho tiempo. Golpe, golpe, golpe.
He tenido mucha ira reprimida hacia los bastardos del gobierno que actúan de manera altiva y poderosa solo porque son soldados. Crack. Crunch. Twang. Inmunidad para los funcionarios, ¿aceptas sobornos a diestro y siniestro y aún así reclamas inmunidad? Los niños nunca habían dicho tal cosa. Dilo otra vez, continúa, dilo otra vez. Te lo digo, nunca dijeron eso. La espantosa y brutal violencia de Patrick finalmente cesó cuando Isabella le agarró el hombro para sujetarlo. Hasta es suficiente. Basta. ¿Aún puedo golpearlo 754 veces más? Calcula sus estimaciones tan meticulosamente. Ante las palabras de Patrick, un líquido húmedo goteó de la ingle del soldado tembloroso. Isabella suspiró y dijo: presentaré una denuncia formal porque intentan acosarme. Cualquier violencia más no tiene sentido. Mayor, ¿fue usted acosado? ¿No lo sabías? ¿Los golpeaste sin saberlo? Ah, cierto. Los golpeaste simplemente porque odiabas que te molestaran mientras bebías. Ya veo. Al recibir esta nueva información, Patrick sonrió como un gran demonio del infierno y dijo: oh, entonces eso fue lo que pasó, ¿acosaste a mi prometida? Yo no lo sabía. Forgive ese. Estaba equivocado. Sob. Los soldados lloraron y pidieron perdón. Nunca soñaron que esa mujer fuera la prometida de este demonio. Y Patrick sonrió alegremente a los soldados y dijo: hay un dicho entre las enseñanzas que he aprendido. Patrick continuó sonriendo. Odia el pecado, pero no olvides odiar también al pecador. Nunca te enseñé eso. El maestro que gritaba eso no estaba aquí. Patricio, que había distorsionado libremente las enseñanzas de su maestro, habló con los ojos de un gran demonio del infierno. Estáis completamente locos, bastardos. ¿Cómo te atreves a acosar a alguien? ¿Debería cortar la raíz del problema para que nunca vuelvas a pensar en las mujeres? Patrick sacó sus espadas gemelas y los cruzó como tijeras, haciendo un ruido metálico que tenía el efecto de hacer que los hombres se encogieran de terror con solo mirar. Los soldados, en un estado de grave crisis, gritaron y se alejaron arrastrándose. ¡Arg! ¡Ah! No. Este demonio lo haría. No, más allá de simplemente hacerlo, parecía como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Y eso era un hecho. Ha pasado un tiempo, pero enviaré algo de mano de obra al departamento de eunucos imperiales. El palacio imperial de esta ciudad no tenía eunucos, pero ¿quién sabe? Si los enviara, podrían ser utilizados de alguna manera. Patrick estaba decidido a llevarlo a cabo. En ese momento. No te muevas. Que nadie se mueva. Un grupo de soldados irrumpió en la posada. Era una fuerza de decenas de soldados, incluidos 2 caballeros que habían venido a liderarlos. Normalmente parecería una fuerza excesiva reprimir un disturbio en un pub, pero ¿quiénes diablos son ustedes? Eso fue en una situación normal. Era una fuerza ridículamente insuficiente para hacer frente a una catástrofe a nivel de desastre natural llamada Patrick Schneider. El único aspecto positivo fue que Patrick no era el único aquí. Somos estudiantes de la Academia del Reino de Atronia en un viaje de entrenamiento de caballeros. Matthew dio un paso adelante y habló directamente. Entonces el caballero que dirigía a los soldados dijo una palabra. ¿Reino Atronia? Eres de un país menor. Por un momento, Matthew se puso furioso, pero por ahora lo ignoró. Explicar la situación era más importante que iniciar una pelea ahora mismo. Aquellos que parecen ser sus soldados estaban en un pub con sus uniformes militares regulares durante las horas de servicio. Suficiente. El oponente interrumpió a Matthew y dijo fríamente: no toleraré críticas a nuestras regulaciones de servicio de los soldados. Sois extranjeros. Sí. Ya veo. El ceño fruncido de Matthew. Al ver su comportamiento sutilmente irritante, no parecía que hablar mucho fuera a servir de nada. Así que decidió ir directo al grano. Intentaron acosar a nuestro compañero, y mi amigo y yo contraatacamos y lo sometimos. ¿Sometido, eso?
El caballero señaló a los soldados que fueron golpeados hasta convertirlos en pulpa y rogaron por sus vidas. Era cierto que su estado era demasiado miserable para ser descrito con la palabra sometido. Pero Mateo también tenía algo que decir. ¿Sabes a quién intentaron acosar? Esta persona es. Basta, no quiero escuchar información inútil. ¿Qué dijiste? Simplemente indique la información necesaria. ¿No es necesario confirmar la identidad de la víctima? Yo seré el juez de eso. ¿Es eso así? ¿Solo quieres escuchar lo que quieres escuchar? La presión arterial de Matthew estaba empezando a aumentar. ¿Y el oponente siguió hablando? No importa de qué buena familia vinieran ustedes, jóvenes maestros, en el reino Atronia, este es el reino Caesar. Soy consciente de ello. Entonces sigue las leyes de nuestro país. Has atacado a mis subordinados sin autorización y has infligido heridas graves, ¿lo admites? Lo admito. Pero había una razón justa. Disparates. ¿Qué dijiste? Tu afirmación de que nuestros soldados acosaron a tu compañero es solo una afirmación unilateral, ¿no? Entonces estás diciendo que no lo crees. Por supuesto. El caballero respondió con firmeza. Luego, miró a Isabella detrás del estupefacto Matthew con una mirada descarada y dijo: Quizás esa linda muchacha estaba cachonda y sedujo a nuestros soldados primero, ¿no? ¿Qué dijiste? Ella parece ese tipo. Las mujeres de países menores se sienten naturalmente atraídas por los hombres de grandes naciones. Ante ese grave insulto, Mateo apretó los dientes y dijo: Cuida tu boca, ¿sabes quién es este para atreverse? Ah, basta. El caballero interrumpió a Matthew y continuó con una mueca de desprecio. Si te sientes tan agraviado, te haré el favor de investigar. Luego miró a su alrededor y dijo en voz alta: ¿Hay alguien que pueda testificar que sus palabras son verdaderas? Si es así, da un paso adelante ahora. Ante esto, toda la gente del pub inclinó la cabeza. Nadie dejó de comprender el significado detrás de las palabras del caballero, que tenía su mano en la empuñadura de su espada e irradiaba abiertamente su aura. Los ojos de Matthew se abrieron cuando dijo: ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Estaba buscando un testigo, no. ¿Cómo es eso? Esto fue menos una investigación y más una amenaza. Naturalmente, nadie se presentó y el oponente dijo con una sonrisa astuta: Nadie está dando un paso adelante. Parece que mi suposición era correcta. Bastardo. ¿Eres realmente un caballero? Ante las palabras de Mateo, el oponente frunció el ceño y dijo: El mocoso de un país menor no tiene modales. Parece que necesitas conocer tu lugar. Cuando el caballero levantó la mano, los otros soldados apuntaron sus lanzas hacia Matthew. Rendirse pacíficamente. ¿Este pedazo de basura? El cuerpo de Mateo tembló. Él nunca pensó que serían tan desvergonzados. En ese momento. ¿Ya terminaste? La voz de Patrick vino de detrás de Matthew. Patrick tiró del hombro de Matthew para moverlo detrás de él y dijo: Si ya has hecho suficiente, hazte a un lado. Espera un minuto, Patrick. Ahora lo manejaré a mi manera. Hola. Solo espera un segundo. Matthew no retrocedió dócilmente y se mantuvo firme. Patrick suspiró, se rascó la cabeza y dijo: Ríndete. Hablar con basura como esta es una pérdida de tiempo desde el principio. Simplemente golpéalos. Eso no es todo. ¿Entonces qué es? Matthew le dijo a Patrick, quien estaba a punto de enojarse: Hagámoslo juntos. Yo tampoco lo soporto. Los ojos de Patrick se abrieron cuando miró a Matthew. Y yo también lo haré. Isabella se levantó de su asiento y April también se levantó en silencio. ¿Qué pasa con estos niños? Mientras Patrick estaba nervioso, un sonido chirriante salió de la boca de Isabella. Y luego: Como el mejor estudiante de la academia, te lo ordeno. No, mayor, ahora mismo. Arruinarlos. Sí, señora. Simultáneamente con la orden de Isabella,
Matthew se lanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo a la cara del caballero en la parte delantera. ¡Pau! ¡Ah! Eres un bastardo. El caballero, que se tambaleó por el golpe, miró fijamente a Matthew. Pero Mateo replicó con un aura aún más amenazante. Estás muerto. ¿Cómo te atreves? Gak. Detener, uff. Di que estás muerto. Matthew comenzó a vencer al oponente unilateralmente, sin siquiera darle la oportunidad de sacar su espada. Isabella pisó suavemente una mesa, corrió hacia adelante y pateó la cabeza de otro caballero como si estuviera pateando una pelota. ¡Crack! ¡Ah! El que recibió una patada directa en la cabeza cayó hacia atrás e Isabella comenzó a pisotear al hombre caído. Crujido. Golpe. Golpe. Sus patadas eran tan brutales que la malla que llevaba el caballero estaba abollada. San, deténla. Ataque. Los soldados circundantes intentaron atacarla. Pero... Siare y crack. Abril derribó a esos soldados con los puños tan rápido que eran invisibles. Todos los soldados cayeron hacia atrás y April, aflojando las manos, se acercó lentamente a ellos. País menor, país menor. Gak. Arg. Este bastardo llama país a otro país menor cuando ni siquiera es del imperio o de la santa teocracia. Muere, bastardo. Mateo, que había montado al caballero caído y le golpeaba la cara con los puños. Ah, espera, Gu. Isabella, con ojos fríos como el hielo, pisoteando silenciosamente a su oponente caído. Arg. Espera, mi brazo, mi brazo. Mi pierna. Mi pierna es. April también dio un paso adelante y aplastó a los soldados. Al verla romper definitivamente al menos una extremidad de cada soldado, los soldados se encogieron de miedo en sus ojos. Y Patrick, viendo todo esto. Todos son adultos. Todos adultos. Se puso una mano en el pecho, sonrió con orgullo y se secó una lágrima. Contacto, 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. 163, capítulo 163. Capítulo 163. Desgarrarme el estómago, 3. Un incendio forestal masivo que quema el mundo entero comienza con una chispa muy pequeña. Quizás los conflictos humanos sean similares a eso. Todo comenzó con un incidente que comenzó con una paliza a 5 soldados en un pequeño pub. Después de eso, la situación se intensificó hasta llegar a golpear a 2 caballeros enviados y a docenas de soldados. ¿Y ahora? Bloquearlos, dije, bloquéalos. Portadores de escudos, bastardos, controlen. No, mantén la línea. Arg, ya viene. Esto fue simplemente una guerra. Patrick y sus compañeros salieron del pub y libraron una espectacular batalla contra el ejército regular que se apresuró a arrestarlos. Isabella, que había llegado al reino de las 5 estrellas, estaba activa en todas partes y April la apoyó silenciosamente por detrás. Matthew también blandió implacablemente sus espadas gemelas contra los soldados enjambre. Y Patricio. Jajaja, ha pasado un tiempo desde que se sintió tan animado. Se podía escuchar una voz alegre en el destello de luz que iba y venía, aplastando a soldados y caballeros. Sí. Era Patricio. Oh, ya viene. Arr, bloquéalo, bloquéalo. Cabom. Cada vez que ese destello de luz explotaba, los enemigos eran enviados volando contra las paredes del edificio. Soldados y caballeros, todos tratados por igual. Matthew observó la escena y pensó. ¿Está bien esto? ¿Cómo podría estar bien? En ese momento, los 4 estaban en otro país, luchando contra su ejército regular. En otras palabras, esto fue. Parece que esto va a ser un problema. No, parece, que definitivamente lo será. Teniendo en cuenta sus identidades, esto podría convertirse en un problema internacional bastante grave. Matthew pensó que debería intentar detenerlos, incluso ahora. Pero... jajaja. Débil. Tan débil, porque sois todos tan débiles, bastardos. ¿Cómo puedo detener eso, cómo?
Renunciemos. Ya era demasiado tarde. El ejército regular de Andemion siguió llegando, pero Patrick luchó bien sin sentirse intimidado en lo más mínimo. Se movió para nunca ser rodeado, aplastando a las fuerzas centrales del enemigo, los caballeros, y golpeó puntos clave para evitar que se formara un cerco. Gracias a la actuación de Patrick, los otros tres también pudieron luchar sin estar rodeados por el enemigo. No es broma, si esto sigue así, podríamos ganar. Los enemigos no pudieron responder en absoluto en este momento. A este ritmo, parecía que podían dejar atrás una leyenda de 4 personas aplastando la fuerza militar de una ciudad. Pero entonces... Mateo se arrojó apresuradamente a un lado. Se había movido sin pensarlo 2 veces en el momento en que sintió una sensación inquietante. Y en el lugar donde acababa de estar. Kaboom. Explotó un ataque de inmenso poder destructivo. La carretera firmemente pavimentada quedó destrozada. Y la persona que había lanzado este ataque dijo, como intrigada: «Oh, esquivaste esto. ¿Debería haberlo tomado?» Matthew, que se había arrojado y rodado al suelo varias veces, volvió a su posición. Y miró al oponente que había lanzado el ataque. Un hombre alto, de casi 2 metros de altura. Un cuerpo repleto de músculos, sin dejar huecos. En su mano había un hacha de batalla gigante, tan grande que una persona común ni siquiera podría levantarla. Fundamentalmente, se formó una espada ahora distinta en ese hacha de batalla. No, en este caso debería llamarse hacha aura. En cualquier caso, podía saber quién era el oponente de un vistazo. ¿Es usted el conde Calvin Spike? Yo soy. ¿Y vosotros, no, quiénes sois todos? Ante las palabras del conde Spike, Matthew inclinó la cabeza para saludar y dijo: «Soy Matthew, un estudiante de 4º año de la Academia del Reino Atronia». Matthew frunció el ceño y dijo: «¿Dejamos de pelear y hablamos por ahora?» Ante las palabras de Mateo, el oponente se rió como si fuera absurdo y dijo: «¿Por qué debería hablar con gente como una escoria rebelde?» «Hay un malentendido. No somos rebeldes». «¿Es eso así?» «Sí. Somos». Basta. Mientras Matthew intentaba presentarse y explicar la situación, el oponente levantó la mano para detenerlo. Luego se colgó el hacha gigante sobre el hombro, mostró los dientes y dijo con una sonrisa cruel: «Puedo escucharte después de atraparte. Una vez que te arroje al calabozo y te hagas amigo del torturador, me contarás todo». ¿Es costumbre en este feudo no escuchar a los demás? Matthew apretó los dientes. Había pensado que podían hablar, pero este no era ese tipo de oponente. Como el diálogo era imposible, la única manera que quedaba era afirmar su voluntad con la espada. Pero... Conde Calvin Spike. Uno de los 9 caballeros de 7 estrellas del reino Caesar. Un hombre con el apodo de X Maestro, que también gobernó este feudo de Andemion. Esto es imposible. No era un oponente al que Matthew pudiera enfrentarse. Entonces, los ojos de Mateo se abrieron y tensó el estómago. Y con decidida determinación: «Patrick Dick», gritó en voz alta el nombre de su amigo. ¿Qué más podía hacer? Si sus propias habilidades no eran suficientes, tenía que llamar a un amigo. Una quietud silenciosa descendió. Y justo cuando el pensamiento, ¿por qué no viene este bastardo?, cruzó por la mente de Matthew. ¿Estás listo para morir? El conde Spike levantó su hacha de batalla. Mateo levantó apresuradamente la mano y dijo: «Solo un momento. Él estará aquí pronto». ¿Quién viene? Mi amigo, ¿dónde diablos está este bastardo ahora? Cállate y muere. En un instante, el enorme cuerpo del conde Spike frente a Matthew creció aún más. Había cerrado la distancia sin previo aviso. Apenas había sentido la presencia de un hombre tan grande acercándose a él. Morir. Justo antes de que el hacha de guerra levantada sobre su cabeza estuviera a punto de caer. Mateo levantó apresuradamente las espadas en ambas manos. Pero él mismo lo sabía. Sabía que no podía bloquear la hoja del hacha que caía para partirle la corona.
El momento en que la muerte pasó por su mente. ¿Llamaste? Junto con la voz explotó el destello de luz más bienvenido del mundo. ¡Kaboom! Un tremendo impacto chocó justo encima de la cabeza de Matthew. La espada de Patrick, que había volado como un destello, y el hacha de batalla del conde Spike chocaron, creando un rugido aterrador. Como resultado. Oh. Tienes algo de fuerza. Patrick se paró firmemente sobre dos pies frente a Matthew. Y la cintura del conde Spike se inclinó hacia atrás, pero apretó los dientes y logró evitar tropezar hacia atrás. Luego abrió los ojos y dijo: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, viejo? Ah. Viejo. El conde Spike estaba nervioso. Luego mostró los dientes y dijo, como si gruñera: Cuida lo que dices, mocoso. Yo cuidaré lo que digo, así que tú ocúpate de tus propios asuntos. Ja. Dicen que cuando una persona está demasiado estupefacta, ni siquiera se enoja. Así era exactamente como se sentía el conde Spike en ese momento. Y Patrick volvió a abrir la boca. ¿Quién eres, viejo? ¿Quién eres tú para intentar dividir a mi amigo por la mitad? Soy Calvin Spike. Oh, ¿en serio? Así es. Ahora que lo sabes, muestra algo de respeto. Una cosa sería si no hubiera revelado su identidad. Ahora que lo había hecho, el oponente seguramente mostraría la debida cortesía. Eso es lo que pensó, pero ¿por qué lo haría? Estás sosteniendo una espada en nuestro primer encuentro, así que ¿por qué molestarte con los modales? Qué viejo tan ridículamente exigente. Los niños te llamarán viejo si actúas así, viejo. La boca del conde Spike se abrió. Y detrás de Patrick, Matthew, con la sonrisa de un hombre que había renunciado al mundo, pensó: este constante y bastardo amigo mío. No hubo excepciones. Ninguno en absoluto. Incluso el famoso caballero de 7 estrellas, el conde Spike, no pudo evitar ser tratado simplemente como un anciano cuando se encontró con Patrick. Bueno, ¿qué se podía esperar de un tipo que trataba al santo de la espada imperial del imperio como a un viejo tonto senil? Sin darse cuenta de esto, el rostro del conde Spike se puso rojo mientras decía: así que había un bastardo descarado entre los rebeldes. ¿Rebelde, yo? Cuando Patrick hizo un gesto hacia sí mismo y preguntó, el conde Spike dijo: ¿lo vas a negar? Después de crear este desastre, ¿lo vas a negar? Sí. Lo niego. Patrick lo negó firmemente. Cientos de soldados y decenas de caballeros yacían en el suelo, gimiendo de dolor, y edificios de toda la ciudad fueron destruidos por la batalla. Pero a Patrick no le pincharon la conciencia en lo más mínimo. Las personas pueden pelear cuando viven, y cuando pelean, pueden romper algunas cosas. ¿Vas a tratar a todos como rebeldes por cada pequeña cosa? ¿Qué dijiste? TSK. Un hombre tan grande como un oso tiene el corazón de una pulga. No es así como deberías vivir tan tacaño, ¿entiendes? ¿Por qué soy yo el que recibe una conferencia? Conde Calvin Spike, 47 años. Se había encontrado con una criatura misteriosa que nunca había conocido antes en su vida. Apenas logró organizar el caos en su cabeza y con dificultad abrió la boca. San, se comió tu nombre. El conde Spike, apenas aferrándose a su razón, pidió su nombre. Sí. Comencemos con las presentaciones. Entonces esta loca conversación podría volver a su curso normal. Patrick entonces respondió de inmediato. Mi nombre es Patrick Schneider. Patrick Schneider. Nunca saldrás de aquí con vida. Patrick Schneider. Oh, me conoces. Eres el dragón doble. Entonces lo sabes. Así es. Ese soy yo. Ante las palabras de Patrick, la mente del conde Spike volvió a quedar confundida. Según los informes de sus subordinados, había gente causando disturbios en la ciudad y eran completamente inmanejables. Así que vino y, de hecho, fue un desastre como ningún otro. Pero quien creó esta situación fue tú. Sí. Soy yo. Patricio Schneider. El dragón doble.
Dragón radiante Gre. Ah, no necesitas saber esto. De todos modos, soy yo. Patrick Snyder, el ganador de Arcana. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no has oído los rumores? ¿Qué? Esta persona realmente no sabe lo que está pasando en el mundo. Patrick chasqueó la lengua. Las acciones de Patrick fueron extremadamente groseras, pero el conde Spike simplemente observó en silencio. Cuando conoces la identidad de alguien, tu respuesta debe cambiar. El dragón doble no era alguien a quien pudiera gritarle mientras afirmaba su autoridad. Patrick apuntó su espada precisamente al conde Spike y dijo: Vamos a intentarlo. Para eso vine aquí. ¿Es un matón? Ah, ahora que lo pienso. El conde Spike, que estaba allí de pie sin comprender, recordó de repente un rumor que había escuchado recientemente y que había descartado como una tontería. El rumor de que Patrick Snyder había ido al reino de Cator y había derrotado a 2 caballeros de 7 estrellas. Como se trataba de un asunto de otro país, no podía estar seguro y era tan absurdo que pensó que era una tontería. Pero ¿era cierto? ¿Qué fue? No. Eso no es lo importante. Las venas de la frente del conde Spike se abultaron como él dijo. Entonces, ¿me estás diciendo que causaste todo este lío solo para llamarme la atención? No. Eso no es todo. ¿No lo es? Sí. Si quisiera pelear contigo, viejo, iría directamente a ti y te pediría un duelo. ¿Por qué causaría disturbios en una ciudad perfectamente bella? Entonces, ¿por qué hiciste esto? Mi amigo aquí te lo explicará ahora. No soy bueno en este tipo de cosas. Patrick empujó a Matthew hacia adelante. Matthew suspiró internamente. Por fin puedo explicar las circunstancias, y abrió la boca. Te lo explicaré desde el principio. Primero. Y Mateo explicó toda la situación. Desde la razón por la que comenzó la pequeña disputa hasta por qué la situación se había convertido en una fiesta caótica. Incluso mientras lo explicaba, pensó que era realmente absurdo. Entonces, ¿cuánto más para el conde Spike, que lo escuchaba directamente? Entonces, ¿mis soldados se pelearon contigo y acosaron a la mujer de tu grupo? Por favor, ten cuidado con tus palabras. Esa persona de allí es una princesa del reino Atronia. La ignorancia es una cosa, pero mostrar falta de respeto después de que se haya revelado su identidad podría convertirse en un problema internacional. HMPH. El conde Spike miró a la princesa Isabel y luego giró la cabeza. No había respeto en su comportamiento, pero no parecía dispuesto a insistir más en el asunto. Después de todo, la falta de respeto hacia la realeza era un asunto que les resultaría desventajoso. En lugar de eso, giró la cabeza para mirar a sus soldados y dijo: ¿Quiénes fueron los soldados que causaron el problema en primer lugar? Son esos de allí. Como señaló Matthew, los soldados que habían estado mirando ansiosamente a su alrededor se estremecieron. Ellos también habían oído todo lo que dijo Mateo. Ahora que se dieron cuenta con quién se habían peleado, sus piernas temblaban. Por tu culpa la ciudad ha sufrido inmensos daños. Cuando el conde Spike fue delante de ellos y les dijo una palabra, los soldados se arrodillaron apresuradamente y se postraron. Nosotros, estamos hartos, mi señor. Hemos cometido un crimen digno de Dest. Súplica por nosotros. Aunque todos tenían los dientes rotos, lo que provocó que sus palabras arrastraran las palabras, pidieron desesperadamente perdón. Su pequeña chispa se había convertido en este infierno. No había manera de que los simples soldados pudieran manejarlo con su cordura intacta. Te lo mereces. Mateo pensó mientras abría la boca. Han insultado a la realeza de nuestro país. Si no se ejecuta un castigo justo. Caboom. Antes de que Matthew pudiera terminar sus palabras, el hacha de guerra del conde Spike golpeó a los culpables. El golpe literalmente hizo pedazos a los soldados mendigos. Murieron como un desastre sangriento sin siquiera dejar un grito final. Y el conde Spike, recuperando su hacha, dijo: ¿Está esto resuelto ahora? Matthew, que no esperaba que llegara tan lejos, estaba un poco nervioso. Dependiendo de cómo se piense al respecto,
Su delito podría efectivamente ser castigado con la muerte. Pero no esperaba que los mataran con un solo golpe de hacha sin un juicio formal o incluso un juicio sumario. El conde Spike blandió su hacha una vez en el aire para arrojar la sangre. Y abrió la boca. Ahora la culpa de nuestra parte está resuelta. Entonces te preguntaremos acerca del pecado que has cometido. Según las palabras del conde Spike, ahora era Matthew quien se encontraba en una posición difícil. Miró a su alrededor y vio cientos de soldados y caballeros tirados allí, gimiendo. Los signos de destrucción eran evidentes por toda la ciudad. Casi todo fue un rastro de destrucción dejado por Patrick. El conde Spike golpeó el suelo con su hacha de batalla y dijo: «Los pecadores de nuestro lado han pagado sus crímenes con la muerte. Ahora, ¿qué harás?» Matthew se cerró la boca. No parecía que ninguna respuesta condujera a un buen resultado. Pero entonces, ¿qué quieres decir con qué hacer? Patrick, que hasta ahora había dejado la conversación en manos de Matthew, dio un paso adelante. Al ver a Patrick, que se limpiaba la oreja con el dedo meñique con expresión indiferente, Matthew sintió un rayo de esperanza. Bien. Este tipo podría verse así, pero tenía una mente bastante aguda para los planes. Debió haber dado un paso adelante con una buena idea. Y la expectativa de Mateo. «Rómpeme el estómago». Se hizo pedazos. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-164, capítulo 164. Capítulo 164. Necesito ponerme un poco serio, 1. Las palabras de Patrick silenciaron a la multitud. ¿Qué acaba de decir ese bastardo? Esta era probablemente la percepción común de la mayoría de la gente allí. En ese silencio, el primero en hablar fue el conde Spike. «Rómpete el estómago». Se lo dijo a Patrick con una sonrisa que brillaba con intenciones de matar. «¿Crees que no puedo hacerlo si me lo dices?» «Probablemente no puedas». «¿Por qué crees eso?» El conde Spike gruñó ferozmente. Luego Patrick sonrió y dijo: «Sabes, por alguna razón que no sé, me he ganado bastantes enemigos en mi vida». «¿No sabes el motivo?» «Realmente no lo sabes». No han pasado ni 30 minutos desde que nos conocimos, pero creo que sé por qué. Ignorando la mirada dudosa del conde Spike, Patrick continuó. Pero entre todas esas personas, ni una sola logró abrirme el estómago. En lugar de eso, les destrozaron la cabeza a todos. ¿Entonces crees que seré igual? ¿Por qué crees que no lo harás? Entonces sigue adelante e inténtalo. Veamos esto hasta el final. Luego Patrick hizo girar las espadas en ambas manos y dio un paso adelante. Ante eso, los soldados y caballeros del conde Spike se estremecieron. Habiéndose enfrentado ya a Patrick, retrocedieron incluso ante su más mínimo movimiento. El conde Spike, frunciendo el ceño por dentro al verlo, continuó hablando con Patrick. Esto podría convertirse en un problema internacional. Lo que está en juego es cada vez más importante. ¿De verdad quieres la guerra? Si estalla, estaré a la vanguardia, destrozándolo todo. Y en la primera línea del campo de batalla, lucharé mientras grito: «Todo esto es por culpa de ese maldito viejo, el conde Spike». Realmente lo haré. Eso es verdad. Este tipo realmente lo hará. La mayoría de los logros de Patrick durante su etapa como gran maestro dragón radiante en su vida pasada se establecieron al golpear a alguien. Pero aún así, eso no fue todo. Hubo momentos en los que tuvo que negociar y momentos en los que tuvo que jugar al tira y afloja con el enemigo. En esos momentos, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon tenía un solo principio. Cuando se trata de negociaciones. Si te asustas, mueres. Era una mentalidad típica de matón de callejón. Pero su eficacia variaba dependiendo de quién lo utilizaba. Así como dos tigres no pueden vivir en una montaña, solo puede haber un loco en un distrito. Cuando el gran maestro dragón radiante, un loco de la época, decidió hacer todo lo posible, resultó sorprendentemente efectivo. Incluso el amigo de Patrick, el erudito dragón feo Haigal Jeon, elogió este estilo de negociación del gran maestro dragón radiante.
Dicen que incluso los excrementos de perro pueden usarse como medicina. Él lo elogió. A su manera. En cualquier caso, lo que Patrick estaba haciendo ahora era exactamente eso. ¿Llegamos hasta el final? ¿O das marcha atrás? Uno de los dos. La elección es tuya. ¿Qué clase de bastardo es este? El conde Spike estaba realmente nervioso. Originalmente, tenía la intención de deshacerse de la culpa de su bando con las vidas de sus soldados y luego, a su vez, responsabilizar a la otra parte por sus pecados. Pero este bastardo parece serio. ¿Qué estás haciendo? Si vamos a ver esto hasta el final, hagámoslo rápidamente. Tráelo. Al ver a Patrick haciendo señas con los dedos, el conde Spike le mordió con fuerza el labio inferior. Por ahora, calmémonos. ¿En serio, no estamos peleando? Al final, el conde Spike dio un paso atrás. No importaba lo que pensara al respecto, no podía ir a la guerra por un tema así. Incluso si no perdieran una guerra contra el reino de Atronia, convertirse en la chispa de una guerra con una justificación débil sería una gran pérdida política. No puedo permitir que eso suceda. Aunque era un caballero de 7 estrellas, siempre y cuando no hubiera trascendido los intereses mundanos, el conde Spike era, en última instancia, solo un adulto con demasiado que perder. Habló en voz baja, como para calmarse. No podemos ir a la guerra por un asunto tan trivial. Vamos, ¿qué quieres decir con guerra? Por supuesto, Patrick tampoco tenía intención de iniciar una guerra. Se mantuvo firme con un 99% de certeza de que el oponente daría marcha atrás por miedo. La guerra no era un juego de niños, eso iba demasiado lejos. Aún así, incluso si hubiera ese 1% de posibilidades de que el oponente no diera marcha atrás, no tenía intención de ir a la guerra. En ese caso, simplemente eliminaría limpiamente a todos los presentes. Cheon, sinvergüenza. Vamos, al menos puedo pensarlo, ¿no? Solo piensa. Patrick murmuró una excusa para regañar a su maestro que escuchó como una alucinación auditiva. ¿Qué estás haciendo? Nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El conde Spike le dijo a Patrick con el ceño fruncido. Indica tu propósito al venir a mi feudo y perderte. Te dije que vine a intentarlo, ¿no? ¿No dije eso? Ah, cierto. Él dijo eso. Lo hizo, pero... Después de hacer todo esto, ¿pensaste que aceptaría tu duelo? ¿Estás planeando no hacerlo? Por supuesto. Ya veo. La grosería tiene un límite. Para ti, que hiciste esto en mi feudo, y... Lo tengo. Entonces me voy. ¿Qué? ¿Está bien hacer esto? El conde Spike estaba nervioso por la acción de Patrick de darle la espalda tan limpiamente. De todos modos, Patrick envainó sus espadas, le dio la espalda a sus compañeros y les dijo. Vamos. Él dice que no lo hará. ¿No lo hará? Sí. Se acobardó. Ante las palabras de Patrick, el conde Spike se enojó nuevamente. ¿Cómo se atreve ese bastardo a decir semejantes tonterías sobre él? Pero de todos modos, Patrick y Matthew solo dijeron lo que tenían que decir. Pues bien, no se puede evitar. Pasemos al siguiente. ¿Quién es el siguiente? El feudo del conde Bereto Ziegler es el más cercano. ¿Es bueno? Él es bueno. El arma que realmente utiliza es una maza, un tipo de mayal. Ese hombre literalmente golpea fuerte. Al ver a Patrick y sus compañeros girarse para irse mientras hablaban entre ellos, las entrañas del conde Spike hervieron. Y finalmente, incapaz de contenerse, gritó. «Detente ahí mismo». «Ah, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo el ridículo conmigo ahora mismo? ¿Haciendo un tonto?» Vaya, mira esa expresión. Debe estar realmente enojado. Matthew, que observaba desde un lado, pensó. Patrick, por otro lado, dijo como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con esas nuevas tonterías de repente? Me dijiste que me fuera, ¿verdad? Dijiste que no pelearías, ¿verdad? Ejem.
Eso es. No, me voy porque me lo dijiste, así que ¿de dónde viene esto, hacer el ridículo, de repente? Escuché todo lo que dijiste, viejo. ¿Qué es esto? Sus palabras no estaban equivocadas. No está mal, pero... Dios mío. ¿De dónde sacó esa capacidad de enojar a la gente con cada palabra que dice? Esa boca da más miedo que una espada. En cualquier caso, esto no fue bueno. Ese bastardo se va a ir así como así. ¿Y hasta se batirá en duelo con el conde Burrito Ziegler? Si el conde Ziegler ganara allí. Conde Bereto Ziegler. Fue contemporáneo del conde Spack y un hombre que alcanzó el reino de las 7 estrellas casi al mismo tiempo. Incluso dentro del reino Caesar, ambos eran comparados constantemente y ellos mismos eran intensamente conscientes el uno del otro. ¿No tiene todo el mundo un oponente contra el que no quiere perder en absoluto? Para el conde Spike, ese era el conde Ziegler. Si dejaba ir a Patrick aquí, esa boca suya difundiría rumores hasta el otro lado del continente de que había huido asustado. Él podía estar seguro de ello. Eso podría descartarse como una tontería. Pero si después de eso el conde Ziegler venciera a Patrick. Maldita sea. Solo pensarlo fue horrible. El conde Ziegler daría un paso adelante y apoyaría las palabras de Patrick. He restaurado el honor y el orgullo del reino que abandonó el conde Calvin Spike. Él diría. Solo pensarlo hizo que la nuca del conde Spike se endureciera. Fue absolutamente inaceptable. Al final decidió que no podía dejar ir a Patrick así. Lo haré. ¿Hacer qué? Me batiré en duelo contigo. De repente. ¿Qué hombre tan voluble, por qué vas y vienes solo? ¿Es menopausia de mediana edad? Cállate y decide si lo harás o no. Una cosa de la que se había dado cuenta con seguridad. Hablar más con ese bastardo no era de ninguna manera bueno para su salud mental. Si seguía escuchando, sentía que el aura de su cuerpo se retorcería y vomitaría sangre. Patrick se rascó la cabeza y dijo. Realmente no lo siento. No se puede evitar. Lo haré si cumples una condición. ¿Una condición? ¿Estás poniendo una condición aquí? ¿Por qué? ¿Es extraño? ¿No fuiste tú quien vino a mí para un duelo en primer lugar, y aún así estás poniendo condiciones? Vamos, esa era la situación hasta hace 3 minutos. En este momento, es una situación en la que usted, conde, me está rogando que pelee cuando dije que no lo haría, ¿verdad? ¿Mendigando? ¿Es esa la situación? ¿Es ese tipo de situación en este momento? 2. El conde Spike, que sintió que algo subía en su garganta, cerró la boca a la fuerza y dijo. ¿Qué tipo de condición estás intentando establecer? Si ganas, asumiré la responsabilidad de todo el alboroto que ocurrió en esta ciudad. Esta es en realidad tu responsabilidad. Puede haber alguna diferencia de perspectiva en esa parte. ¿En qué interpretación? Ante el conde Spike, que se quedó sin palabras, Patrick continuó con una sonrisa. En cambio, si gano, hagamos que usted, conde, asuma la responsabilidad de administrar mal a sus subordinados y pague todos los costos de reparación aquí. ¿Costos de reparación? Si no ves esto aquí, las casas de personas inocentes destruidas por las consecuencias de la batalla. ¿No me digas que planeabas limpiarte la boca? Wow, ¿cómo puede un señor hacer eso? Mi padre ni siquiera imaginaría algo así. De hecho, Patrick fue responsable de más del 90% de la destrucción de la ciudad. Pero el conde Spike, que había llegado tarde al lugar y no tenía forma de saberlo, se mordió el labio con fuerza. No importaba lo que dijera aquí, él solo se convertiría en el señor malvado que ignoró el daño a su pueblo y trató de salirse con la suya. Y Patrick dijo. Es bueno, ¿no? No importa quién de nosotros gane, los residentes del feudo serán compensados por sus daños, ¿verdad? ¿No es así? Bien. Hagámoslo. Ahora estás empezando a entenderlo. Entonces, ¿cuándo deberíamos tener el duelo? Acum. La actitud de Patrick parecía decir, no me importa cuando peleo con alguien como tú. Y de hecho, eso era cierto. Bastardo arrogante.
El conde Spike se mordió el labio con fuerza y dijo: «En 2 días». ¿El lugar? Hagámoslo en el campo de entrenamiento del castillo interior en el feudo. Oh, ¿te gustan las cosas secretas? Lo entiendo. Supongo que estás en una edad en la que ser golpeado públicamente sería bastante vergonzoso. Pensó el conde Spike. Si pudiera aplastar esa boca, incluso vendería su alma al diablo. Todos, así de aterradora es la menopausia en la mediana edad. Todos, con ejercicio adecuado y una alimentación saludable. Abriré el campo de entrenamiento para que todos lo vean. Sí. Entonces te veré en 2 días. El conde Spike apretó los dientes y le dio la espalda bruscamente. Siguiéndolo, también lo siguieron sus caballeros y soldados, observando su estado de ánimo. Los heridos también se retiraron con la ayuda de sus compañeros y pronto, en la calle vacía, Patrick se encogió de hombros y dijo: esto debe ser lo que esos niños taoístas llaman Wu Wei Siran. No. Eso no es todo. No importa dónde caiga la lluvia, el agua fluye, y finalmente se dirige al mar, así que al final, ¿qué fue? Parece que ni siquiera recuerda completamente el dicho original. De todos modos, debería poder lograr mi objetivo inicial. ¿Quién eres? Cuando Patrick miró a un lado, un niño se acercaba a él. Y ese niño inclinó profundamente la cabeza hacia Patrick y le dijo: «Gracias». De repente, ¿y a este demonio? Matthew e Isabella, que observaban esta situación desde un lado, no podían entender lo que estaba sucediendo. Pero esto fue solo el comienzo. Ja. Eres increíble, amigo. Me sentí muy renovado. Fue muy satisfactorio verte enviar a esos bastardos volando. También vas a aplastar a ese bastardo, el conde Spike, ¿verdad? Otras personas también se acercaron a Patrick, dándole palmaditas en los hombros y la espalda en señal de celebración. Entre ellos había gente que había estado bebiendo con Patrick hacía un rato, y también gente que nunca había visto antes. Todos estaban muy satisfechos con las acciones de Patrick e incluso agradecidos. Isabella y Matthew quedaron estupefactos al verlo. Esto es extraño. ¿Es esto normal? No parecía que el conde Spike gobernara con benevolencia. ¿Pero no era él el señor de esta tierra y uno de los caballeros representativos de este país? Era normal que llegaran elogios y agradecimientos a alguien que estaba a punto de aplastar a los soldados del conde Spike e incluso doblar al conde por la mitad. Al ver a los dos que no podían entender, Patrick se rió entre dientes y dijo: TSK, por eso ustedes, mocosos, no conocen las costumbres del mundo. CE. ¿Por qué nosotros? ¿No viste cómo actuaban esos soldados antes? ¿Los soldados? Por supuesto que lo vieron. Viniendo a beber a plena luz del día durante sus horas de servicio, amenazando a la gente que los rodeaba. Espera un minuto. Un pensamiento pasó por la mente de Matthew. Incluso antes de que los soldados se pelearan con Patrick, los ciudadanos de esta ciudad se mostraban cautelosos si no les agradaban los soldados. Eso significa: esta tierra no está asimilada. Está siendo alienado. Esta ciudad fue una vez la capital del reino Creos, y los ciudadanos que vivían aquí eran la gente de ese país. No sé cómo gobernó el reino Caesar después de conquistar este país, pero a juzgar por las actitudes de los soldados y las reacciones de los ciudadanos, ciertamente no fue un método indulgente. El pueblo de una nación derrotada, subyugada por un país enemigo. Para ellos, el conde Spike y sus soldados no eran un ejército aliado que los protegía, sino invasores que los oprimían y vigilaban. En medio de todo eso, Patrick apareció y les mostró una demostración de poder abrumador, enviándolos a volar. Debe haber sido satisfactorio. El posadero del pub donde Patrick había estado comiendo y bebiendo con entusiasmo hacía apenas un rato gritó fuerte: «Toda la cerveza de mi casa es gratis hoy, todos, beban hasta caerse». ¡Va! ¡Hurra! Con solo observar las reacciones de la gente ahora, uno puede darse cuenta cuánto habían sido explotados y oprimidos todo este tiempo. Entonces Patrick dijo: «La voluntad del pueblo es la voluntad del cielo, y el corazón de un niño es un buen corazón».
Si es una persona que ha sido abandonada por ambos, creo que tengo una buena idea de qué tipo de persona es el conde Spike. Como Patrick hablaba en serio, a diferencia de lo que solía hacerlo, ni Matthew ni Isabella pudieron responder fácilmente. Y Patrick dijo con ojos fríos: necesito ponerme un poco serio para este duelo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-165, capítulo 165. Capítulo 165. Necesito ponerme un poco serio. 2. El día del duelo. El campo de entrenamiento del conde Spike estaba abarrotado de gente debido al duelo público. El campo de entrenamiento, lo suficientemente amplio para que los soldados pudieran realizar entrenamientos grupales, estaba lleno de gente, sin dejar espacio ni siquiera para poner un pie. Como le había dicho a Patrick, el conde Spike había abierto el campo de entrenamiento. No cruces la línea. Cualquiera que cause un disturbio será llevado. Todos, mantengan el orden. Los caballeros del conde rodearon el campo de entrenamiento, controlando a la multitud de ciudadanos. En ese ambiente, los ciudadanos susurraban entre ellos: él ganará, ¿verdad? Espero que gane. No tendría otro deseo si gana. Realmente espero que gane. El tema faltaba en su conversación. No pudieron expresar sus verdaderos sentimientos porque los caballeros del conde los miraban fijamente desde el frente. Pero el significado de sus palabras era bastante claro. Esperaban que el joven héroe llamado Patrick Schneider aliviara la explotación y la opresión que habían soportado bajo el gobierno del conde Spike. Ellos fueron los que vinieron a ver este duelo con ese único corazón. Incluso si Patrick derrotara al conde Spike, nada cambiaría. Ellos también lo sabían. Era imposible recuperar su país perdido y todavía sufrirían una dura tiranía, tildados de personas de una nación derrotada. Pero, aún así, por favor, gana. Déjame verlo solo una vez. Creo en ti, doble dragón. La gente necesita esperanza. Igual que esta gente ahora. Y al recibir las miradas de toda esta gente, se revelaron las partes del duelo. Patricio Schneider. Calvin Spike. Dos gigantes que habían alcanzado el reino supremo se enfrentaron para determinar su superioridad. Y el conde Spike fue el primero en hablar. Me pregunto si has estado bien. Oh, gracias a la gente bondadosa del feudo, comí bien y viví cómodamente. Ante las palabras de Patrick, el conde Spike se mordió el labio con fuerza. Patricio era a quien él, el señor que gobernaba esta ciudad, estaba a punto de batirse en duelo. No era tan despistado como para no entender el significado detrás de que los residentes del feudo alimentaran y trataran bien a Patrick. En lugar de eso, apretó los dientes y dijo: reconoceré que ha surgido un talento de un país menor. HMMMM. Pero eres demasiado ignorante de tu lugar. No importa lo joven que seas. El conde Spike negó con la cabeza. Y miró a Patrick con expresión solemne y dijo: esta es una buena oportunidad. Te haré darte cuenta de la diferencia fundamental entre nosotros. Bueno, ahora. Patrick dejó escapar un breve suspiro y dijo: realmente no me gusta hablar mucho antes de empezar a blandir mi espada, pero déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? Los soldados y caballeros de antes también eran así, pero todos en este país son así. ¿Qué quieres decir? Me refiero al estúpido acto de juzgar a las personas por su nacionalidad, llamarlas de un país menor y todo eso. Simplemente estoy afirmando un hecho obvio. Ah. Ya veo. Tú lo haces. All right. Vuestros 4 reinos orientales son las naciones más débiles del continente. Solo quedan para funcionar como rompeolas contra el gran bosque. En realidad, si nos lo propusiéramos. Sí. Yes. Lo entiendo perfectamente. Ahora dejemos de lado las bromas y comencemos a intercambiar insultos y espadas. Después de decir eso, Patrick dio un paso atrás para crear cierta distancia. La expresión del conde Spike se retorció mientras observaba a Patrick y dijo: bastardo arrogante. La diferencia de poder nacional que mencionó era un hecho innegable.
En realidad, incluso en el mismo reino de 7 estrellas, uno comenzaría con el rango de marqués en los 4 reinos orientales, pero en el reino Caesar, el mismo, un 7 estrellas, era solo un conde. El campo de juego era así de diferente. Solo lo había señalado, pero aún no había obtenido tal reacción. He cambiado de opinión. Originalmente, había planeado enviarlo de regreso con solo un brazo cortado. Pero ahora. Te mataré. Una fría intención de asesinato emanó junto con la decisión del conde Spike. Luego Patrick sonrió y dijo: Adelante, inténtalo. Y los dos hombres sacaron sus armas y tomaron sus posturas. El conde Spike sacó su hacha de batalla gigante y la sostuvo en diagonal frente a él. Patrick, por otro lado, sostenía sus espadas gemelas en ambas manos, con los brazos colgando sueltos mientras estaban uno frente al otro. Gold. Una quietud pesada y silenciosa, hasta el punto de que se podía oír el sonido de alguien tragando. En esa quietud, los dos hombres se enfrentaron, mirándose fijamente. Como si se sellaran unos a otros con sus miradas. Aquí, el conde Spike tenía sus propios pensamientos. La ventaja del mocoso es su velocidad. Si me muevo primero, estaré en desventaja. Estaba tensando todo su cuerpo para poder reaccionar en el momento en que Patrick se movía aunque fuera levemente, apuntando a un ataque después de un movimiento defensivo. Pero entonces... ¡Vaya! Una ráfaga de viento sopló desde algún lugar, arrastrando algunas hojas caídas. Y uno de ellos bloqueó momentáneamente la visión que el conde Spike tenía de Patrick. Ese momento fue muy breve. Un momento fugaz que no duró ni 0,1 segundos. Pero justo después de que pasó esa hoja. La figura de Patrick había desaparecido de la vista del conde Spike. Y... por aquí. Una voz vino desde detrás del conde Spike. En ese momento, inmediatamente se giró e intentó balancear su hacha de batalla a la velocidad más rápida que pudo reunir. Pero... ¡Kaboom! Antes de eso, el ataque de Patrick le golpeó la espalda. No sabía qué ni cómo lo golpearon. Pero en el momento en que cayó el ataque, un impacto aterrador que parecía como si se le estuviera rompiendo la columna lo invadió. ¡Keoeok! El conde Spike voló hacia adelante. Rodó por el suelo varias veces y luego volvió a levantarse, apuntando su arma hacia adelante. Pero no había nadie allí. En cambio, toma otro. Esta vez también, una voz desde atrás. Simultáneamente, otro impacto explotó en su espalda. Kaboom. Keoeok. Golpeado por el mismo ataque 2 veces, el conde Spike escupió sangre y salió volando y cayendo hacia adelante. Maldita sea. Después de volar y rodar nuevamente por el suelo, se levantó apresuradamente. Y al mismo tiempo, blandió ferozmente su hacha de batalla. ¡Uva! ¡Quack, back, 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 ban! Una tormenta de feroces Oa Blades lo rodeó. Fue un ataque defensivo preventivo para evitar un tercer ataque sorpresa. Los 2 metros que lo rodeaban quedaron instantáneamente devastados. Pero no sintió nada relacionado con su arma. ¿Y qué estás haciendo? Esta vez, Patrick no atacó. Simplemente lo estaba mirando desde la distancia con una expresión patética. Patrick meneó la cabeza y dijo, como si fuera patético: Mira antes de balancearte. Luke. Keok. La cara del conde Spike se puso completamente roja. Había blandido su arma salvajemente, asustado por el ataque de un oponente que ni siquiera estaba allí. ¿No es este el comportamiento típico de un principiante que pelea con un oponente mucho más hábil? La constatación de que él, un hombre que había alcanzado el reino supremo, había mostrado semejante espectáculo, hizo imposible reprimir su vergüenza. La vergüenza que no podía reprimir pronto se convirtió en ira y estalló. Patrick Schneider. Al ver al conde Spike cargándose hacia él mientras emitía la máxima cantidad de Aura Blade que podía reunir, Patrick dijo con indiferencia: Vamos y pruébame. Y el enfrentamiento que siguió. Patrick enfrentó de frente el ataque del conde Spike y comenzó a bloquearlo. ¡Boom! ¡Quan! ¡Quan! ¡Kaboom!
los fragmentos de la espada ahora destrozada y la vibración del aire, un rugido tan fuerte que se podía sentir en la piel. En el brutal intercambio en el que un solo error conduciría a la muerte, los dos superhumanos se enfrentaron ferozmente. ¡Oh! ¡Oh! Así que ese es el 7 Vestar, el Reino Supremo. Son monstruos. Las personas que nunca habían visto un duelo entre 7 estrellas lo vieron sin comprender, mostrando asombro, admiración y miedo. Incluso los caballeros y soldados que se suponía debían controlar y contener al pueblo no pudieron contener sus miradas y miraron fijamente el duelo. ¿Es eso? ¿Es realmente una persona? ¿Qué poder destructivo de un simple duelo? Incluso para un caballero, no era frecuente que pudieran presenciar el reino de las 7 estrellas con sus propios ojos. Y era aún más raro que un caballero de 7 estrellas se batiera en duelo con todas sus fuerzas. No podían apartar la vista del choque de amos que veían por primera vez en sus vidas. Keuk. Debido a la explosión del aura y al aumento del polvo, a los que estaban lejos les resultó difícil observar los detalles del intercambio. Pero los dos hombres que estaban uno frente al otro podían sentir claramente quién tenía la ventaja. Al principio, el conde Spike era el que atacaba unilateralmente y Patrick estaba en posición defensiva. Pero a medida que pasó el tiempo, la situación cambió. Las espadas gemelas cada vez más rápidas de Patrick asestaban golpes que no podían ignorarse entre los ataques del conde Spike, y el conde Spike, cuya transición entre ataque y defensa era relativamente lenta, se ponía cada vez más nervioso. Este mocoso. ¿Qué bastardo de talla X se atreve a llamarme mocoso? Cuando la frente de Patrick frunció el ceño, la espada en su mano izquierda desapareció por completo de la vista del conde Spike. Inmediatamente después se escuchó un sonido impactante. ¡Pau! ¡Ga! Patrick había golpeado la cabeza del conde Spike con la parte plana de su espada. Fue un ataque con el aura suprimida, golpeado con la parte plana de la espada. Pero fue suficiente para hacer que el gran cuerpo del conde Spike se tambaleara significativamente hacia la izquierda. ¡Maldita sea! El asombroso conde Spike apretó los dientes y recuperó la postura. Y luego. ¡Uva! Volvió a blandir su arma tan rápido que sintió como si se le cayera el brazo. Esa visión era menos feroz y más parecida a una lucha desesperada. Como una bestia acorralada que golpea con sus garras cualquier cosa. Por supuesto, Patrick no era alguien que pudiera resultar perjudicado en lo más mínimo por algo así. Simplemente dio unos pocos pasos con una expresión indiferente, y eso por sí solo hizo que todas las luchas del conde Spike quedaran en el aire vacío. Este monstruoso bastardo. No tuvo más remedio que admitirlo ahora. El mocoso era fuerte. Si hubiera querido matarlo, podría haberlo hecho. Y, sin embargo, el conde Spike todavía estaba vivo. ¿Por qué? ¿Estás jugando conmigo? Él solo podía pensar en ello de esa manera. Y Patrick, continuando blandiendo su espada, dijo. Así es. Estoy jugando contigo. Su fácil admisión lo dejó sin palabras. Al estupefacto conde Spike, Patrick le dijo. ¿Y qué? ¿Tienes algún problema, debilucho? Maldito mocoso de un país menor. Eok. En un instante, las espadas de Patrick desaparecieron nuevamente. Esta vez, tanto a izquierda como a derecha. Y justo después de eso. Pou 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 pou. Un impacto inconfundible resonó en todo su cuerpo. Ni siquiera podía recordar cuántas veces lo habían golpeado. Keok. Al conde Spike, que se tambaleaba por el impacto que explotó por todo su cuerpo pero aún no cayó, dijo Patrick. Recuerda esto claramente, mocoso. Ya sea un país menor o un gran país, eso no te hace más fuerte. Bastardo. Si no lo sabes y no conoces tu lugar, y te metes con alguien más fuerte que tú, simplemente mueres. Había visto este tipo de cosas hasta la muerte en el Hyangbu de su vida pasada. El gran maestro dragón radiante Jin Cheon había ingresado a las filas de los fuertes, en un nivel diferente al de las estrellas en ascenso comunes, incluso antes de cumplir 30 años. Pero los llamados mocosos de prestigiosas sectas ortodoxas, que eran estrellas en ascenso de la misma época, no conocían su lugar y pensaban que estaban al mismo nivel que el gran maestro dragón radiante.
Incluso actuaron como si fueran superiores. ¿Por qué? Porque sus sectas eran mucho más grandes y sus amos eran mucho más poderosos. Hubo muchos que confundieron el esplendor de sus antecedentes con su propia habilidad y trataron de imitar al gran maestro dragón radiante Jin Cheon, solo para encontrarse con una muerte prematura. Solicitarían un duelo con un líder de la alianza no ortodoxa o desafiarían imprudentemente a los 10 grandes males, apuntando a sus cabezas. Creyeron erróneamente que, dado que el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, que tenía una edad similar, lo había hecho, ellos también podían hacerlo. Y el duro mundo de Jianggu cobró el precio de la imprudencia de esos tontos ingenuos con sus vidas. Al menos esos mocosos eran simplemente inmaduros. C.E. Has comido tantos años como deberías y tienes una posición socialmente responsable, ¿y aún así haces esta mierda? Entonces, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Aún no lo entiendes después de escuchar todo eso? Eres un idiota. Eres un bastardo sin esperanza. Ante la flagrante burla de Patrick, el conde Spike apretó los dientes. Ese tono condescendiente. Ese tono, como si un adulto estuviera regañando a un niño travieso. Eso estimuló el orgullo del conde Spike hasta el punto de la locura. Y lo más exasperante fue: este hijo de puta. De alguna manera, esa apariencia y esas palabras parecían extremadamente naturales y apropiadas. Esa era la apariencia de una persona abrumadoramente fuerte. ¿Sabes cuál fue la parte más exasperante? Fue que en lo más profundo de su propio corazón, mientras observaba esa visión, comenzaba a brotar un sentimiento de miedo. Contacto 2.